Hola, buenas tardes. En esta segunda unidad desarrollaremos cómo se encuentra formado el aparato locomotor, haciendo hincapié en las estructuras que lo conforman y la función que desempeña. Comenzaremos entonces definiendo al aparato locomotor. Este está compuesto por diversos elementos anatómicos que le brindan al cuerpo sostén y permiten movimientos mediante la correcta unión de sus estructuras. Así podemos distinguir, a grandes rasgos, un sistema esquelético y articulaciones. El sistema esquelético se puede dividir topográficamente en axial y apendicular. El esqueleto axial está formado por la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica, y el apendicular por los huesos de las extremidades del cuerpo y la cintura escapular y pelviana, como podemos apreciar en la imagen que se encuentra a la derecha. Conociendo la división del sistema esquelético, podemos hablar ahora de las estructuras que lo conforman, los huesos. Los huesos son órganos blancos y duros que otorgan sostén mecánico, mantenimiento postural y protección al cuerpo. Y a grandes rasgos los podemos clasificar según sus dimensiones en huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Huesos largos, donde predomina el largo sobre el ancho y el espesor, podemos distinguir una diáfisis representada en un cuerpo y dos epífisis correspondientes a los extremos. Huesos cortos, que se caracterizan porque no predomina ninguna de las dimensiones entre sí, y huesos planos, donde predominan el ancho sobre el espesor y la longitud. En esta diapositiva podemos ver ejemplos de la clasificación anterior. Así, de izquierda a derecha, como ejemplo de hueso largo encontramos al húmero, donde además de sus dimensiones podemos distinguir su diáfisis y sus dos epífisis en los extremos. Hacia arriba y a la derecha observamos como ejemplo de los huesos cortos el carpo de la mano. Y abajo a la derecha el omóplato y los huesos del cráneo como ejemplos de huesos planos. Ahora hablaremos de las articulaciones. Estas se definen como la unión de dos o más huesos que se sostiene por medio de un conjunto de partes blandas. Las podemos clasificar según su movilidad en sinartrosis, antiartrosis y diartrosis. Las sinartrosis están caracterizadas por ser inmóviles. En ellas distinguimos dos tipos: la sincondrosis, cuando las superficies articulares se unen por cartílago, como las articulaciones esternocostales, y la sinfibrosis o suturas, cuando las superficies articulares se unen por tejido fibroso, como es el caso de la sutura coronal que une el hueso frontal con los huesos parietales. Las antiartrosis son semimóviles, tienen superficies que pueden ser planas o cóncavas, cubiertas de cartílago, unidas por ligamentos fibrosos o cartilaginosos, como por ejemplo las articulaciones condroesternales, de la segunda a la séptima. Y las diartrosis son articulaciones móviles, como es el caso de la articulación coxofemoral. A continuación, en esta diapositiva, podemos ver ejemplos, ¿sí?, de lo que ya nombramos: sinartrosis, diartrosis y anfiartrosis. Las articulaciones diartrosis, como ya mencionamos, son móviles y se caracterizan por presentar elementos articulares intrínsecos como cápsula articular, líquido sinovial, ligamentos y elementos de coadaptación. Estos permiten la adaptación de la superficie articular cuando éstas no se corresponden perfectamente entre sí. Tenemos también rodetes, meniscos y cartílago hialino. Y hay elementos extrínsecos, como músculo, que participan activamente en la articulación. De esta manera, las diartrosis pueden clasificarse en troclear, artrodia, encaje recíproco o silla de montar. En este caso, la troclear, ¿sí?,
como ejemplo de troquear, son similares a una bisagra y permiten realizar movimientos de flexión y extensión. El ejemplo es la articulación del codo. En la imagen arriba, a la derecha, presenta el hueso húmero y cúbito como superficies articulares. Hueso húmero y cúbito como superficies articulares. La artrodia son de superficie aplanada, permiten movimientos de desplazamiento. Como ejemplos, tenemos la articulación esternoclavicular, la cual encontramos en la imagen de abajo a la derecha. En este caso, tenemos la clavícula y el manubrio del esternón, articulando. Encaje recíproco o silla de montar, por similitud a una silla de montar. Una de las superficies es cóncava y la otra convexa, oponiéndose una a la otra. Realiza movimientos de lateralización y flexión-extensión. Ejemplo de esta articulación es la carpo-metacarpiana. En la imagen de abajo a la izquierda podemos ver cómo articula la superficie distal del primer metacarpiano con el hueso trapecio del carpo. Primer metacarpiano con el hueso trapecio del carpo. Continuando con la clasificación de artrosis, tenemos trocoide, enartrosis, condilia. La trocoide, una de las superficies articulares, es redondeada y la otra es en forma de manguito o anillo, que contiene a la primera, produce movimientos de rotación. Ejemplo de esta articulación es la troido-odontoidea. En esta diapositiva la observamos hacia arriba y a la derecha, donde la apófisis odontoides del axis, que lo vemos acá, articula con el arco anterior del látex. Apófisis odontoides, arco anterior del látex. Ambas son vértebras cervicales. La enartrosis posee una superficie en forma de esfera que encaja con una depresión en forma de copa. Permite movimientos de flexión-extensión, abducción y aducción, y rotación-circunducción. Ejemplo de este caso es la articulación de la cadera, coxofemoral. En la imagen a la izquierda podemos ver cómo articula la cabeza del fémur con el acetábulo troquear. Cabeza del fémur, acetábulo troquear. Y finalmente condilia posee una superficie oval convexa que encastra sobre una superficie cóncava. Genera movimientos de flexión-extensión, abducción, aducción. Ejemplo de este caso es la articulación húmero-radial, en la imagen hacia abajo a la derecha. Como dijimos, una superficie cóncava sobre una superficie convexa. Cóncava y convexa. Dentro de las condilias podemos distinguir dos tipos, bicondilia y bicondilia doble. Ejemplo de bicondilia se produce cuando dos superficies biconvexas se deslizan una sobre otra. Solo una realiza desplazamiento. Es el caso de la articulación temporomandibular. Y bicondilia doble, donde dos cóndilos entran en contacto con dos superficies cóncavas. Y en este caso, las dos superficies realizan desplazamiento, como sucede en la articulación femorotibial. Es de importancia que desarrollemos la articulación temporomandibular, ya que ésta participa en la masticación, que es el primer paso de la digestión. Esta es una articulación sinovial, diartrosis, bicondilia, que presenta como superficies articulares los cóndilos del maxilar inferior y cavidades glenoideas, y cóndilos del hueso temporal. Forza sinovial y diartrosis va a tener elementos articulares como una cápsula articular, ligamentos, lateral externo, lateral interno y accesorios, ligamentos esphenomaxilar, estilomaxilar y pterigomaxilar, meniscos interarticulares,
y va a desempeñar los movimientos necesarios para procesar alimentos: descenso y elevación, proyección, o sea, hacia adelante y atrás, y lateralidad o diducción, de derecha a izquierda. Para finalizar, presentaremos esta imagen con la representación de las superficies articulares y elementos que participan en la articulación temporomandibular. Muchas gracias por su atención.